Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Iniciamos con la información y comenzamos contándoles que en la segunda jornada la Asamblea Nacional logra una mayoría y ya tiene autoridades. Hacemos contacto con Andrea Samaniego, quien nos cuenta más. Andrea, muy buenas noches. Queremos saber si la sesión ya terminó o continúa. ¿Qué tal, Dayana? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. La sesión continúa, nada más está suspendida por un momento de desinfección aquí en el Legislativo, pero lo importante y lo de fondo es que hay humo blanco en la Asamblea Nacional. Finalmente hubo un acuerdo legislativo que ha permitido la elección de las principales autoridades de la Asamblea Nacional. Es así que con 71 votos, Guadalupe Llori se ha convertido en la presidenta de la Asamblea Nacional y junto a ella estarán Virgilio Saquicela desde la Alianza Creo Independientes y también estará Bella Jiménez desde la Izquierda Democrática. Ellos estarán al frente de la Asamblea Nacional. Este acuerdo que se ha dado aquí en la Asamblea pues ha dejado por fuera al PSC y también a UNES. Esta sesión sin duda alguna también tuvo algunos momentos tensos, pero se lo resumimos en el siguiente video realizado por nuestro compañero Carlos Acoto. Del orden del día. Más de 50 minutos después de lo previsto, se reinstaló este sábado la primera sesión de la Asamblea Nacional para continuar con lo que el viernes había quedado pendiente, la designación de sus autoridades. Se constató el quórum y la sesión empezó. Dayana Pazley del Partido Social Cristiano pidió la palabra para volver a mocionar a Henry Kronfle como candidato para la presidencia del Legislativo, moción que fue apoyada por Esteban Torres de ese mismo bloque. Pero la moción tuvo reparos de inmediato. Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática y Francisco Jiménez del Movimiento Creo tildaron de ilegal esta moción, pues Kronfle ya había sido mocionado el viernes e incluso la votación fue reconsiderada y no pasó. Una candidatura que ya fue rechazada. No existe ningún soporte procedimental en esta ley orgánica para la petición que acaba de hacerse. Apenas habían pasado 30 minutos y la directora de la sesión, Pierina Correa, disponía un receso de 15 minutos. La decisión tuvo reparos y varios asambleístas de diferentes bancadas se acercaron al estrado. Rodearon a Correa, quien tuvo que salir acompañada de la escolta legislativa. Que se generan dudas y ahora vemos en Belkis cómo sale de... Los 15 minutos de receso se multiplicaron por 3 y al regreso se puso punto final al capítulo Kronfle. Pachacutic pidió la palabra. El legislador Mario Ruiz mocionó a su compañera de bloque Guadalupe Llori. Se abrió la votación. 1 a 1 se sumaban los votos de ese movimiento. También los de Izquierda Democrática, Independientes y Creo. Se alcanzaron los 70. La votación se sometió a reconsideración y finalmente se ratificó a Guadalupe Llori como presidente del Legislativo por los próximos 2 años. Entre aplausos, abrazos y fotos tomó posesión. Cuente, señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso, que hoy, en este día, ha permitido que el movimiento Pachacuti tenga la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional. Llori relevó a Pierina Correa y tomó control de la sesión. Se abrió paso a la elección del primer vicepresidente de la Asamblea. Washington Varela, asambleísta por Sociedad Patriótica, mocionó al independiente Virgilio Saquicela. Nuevamente Izquierda Democrática, Pachacutic, Creo e Independiente sumaron 70. Había sido elegido. Estamos para darle gobernabilidad al presidente de la República. Estamos para que la justicia sea imparcial, para que dé a cada quien lo que le corresponde, para que no le metamos la mano a la justicia, y de eso seré garante. Para la segunda vicepresidencia fue elegida Bella Jiménez de la Izquierda Democrática, repitiendo la fórmula que ya había funcionado para la presidencia y primera vicepresidencia de la Asamblea. Se pidió reconsideración, pero solo se logró ratificar su designación en el cargo. Así, tras más de 4 horas de esta primera sesión, se designaron a las máximas autoridades del Legislativo: presidente, primer y segundo vicepresidente, Pachacutic, Independientes e Izquierda Democrática respectivamente, apoyados todos por Creo. Fuera de la ecuación, correísmo y socialcristianismo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Y precisamente esta alianza que se ha dado, esta nueva alianza que se ha dado entre los independientes, Creo, Izquierda Democrática y Pachakutik, dicen que esperan mantenerla para darle gobernabilidad al gobierno de Guillermo Lasso y cuando él envíe las reformas, las leyes económico urgente aquí a la Asamblea Nacional. Esto fue lo que nos dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Y aspiramos a dialogar para no solo ellos, sino fundamentalmente para darle gobernabilidad a Guillermo Lasso, que es importante por el país en este momento. Es importante que se respete la institucionalidad para en base de eso el nuevo gobierno pueda tomar decisiones en el corto plazo. Es importante una unidad en la Asamblea Nacional para que las leyes que lleguen, como ha ofrecido el presidente de la República incluso el 24 de mayo, sean tramitadas de manera inmediata, vengan los informes de las comisiones y podamos resolverlas en el Pleno. Y bueno, Guadalupe Llori, quien ahora es la presidenta de la Asamblea Nacional, en 2007 fue acusada y también estuvo detenida por terrorismo durante el gobierno de Rafael Correa. Ella en su discurso ha enfatizado mucho que viene en representación de las mujeres y que también viene con el objetivo de levantar esta imagen, esta credibilidad tan manchada de la Asamblea Nacional. Pero ¿quién es Guadalupe Llori? Veámoslo en el siguiente video. Su función. Esperanza Guadalupe Llori Abarca inició su vida política en las elecciones seccionales del 2000, en la que ganó la alcaldía de Francisco de Orellana por el movimiento Pachakutik. Posteriormente, en 2004, fue elegida prefecta de Orellana por la alianza entre el movimiento Pachakutik, Democracia Popular y el Partido Social Cristiano. Como prefecta de Orellana, tras organizar una huelga en la población de Dayuma en contra de políticas ambientales del gobierno del entonces presidente Rafael Correa, fue acusada de terrorismo y capturada. Permaneció en prisión durante un año, pese a ser declarada inocente de los cargos presentados tras una nueva acusación de supuesto peculado impulsada también por el correísmo. Finalmente fue declarada inocente de esos cargos. En 2009 recuperó el cargo de prefecta bajo el auspicio de Pachakutik y en 2014 fue reelegida al cargo con un amplio margen en la votación. Este año fue elegida asambleísta nacional en representación de la provincia de Orellana por el movimiento Pachakutik y este sábado 15 de mayo con 71 votos a favor, incluyendo los del partido oficialista Creo, fue elegida como presidenta de la Asamblea Nacional en el periodo 2021-2023. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y bueno, a esta hora continúa este receso aquí en la Asamblea Nacional para que puedan desinfectar el hemiciclo legislativo y también ha sido una pausa importante porque luego de que retomen la sesión deberán elegir a los 4 miembros del CAL, es decir, se deben tomar 4 votaciones adicionales. ¿Cómo va a estar distribuido el CAL? Pues bueno, lo que han mencionado hasta el momento es que una vocalía es para la Izquierda Democrática y Pachakutik, la siguiente será para Creo, los independientes, la tercera será para UNES y la cuarta posiblemente para el Partido Social Cristiano. Eso es lo que se está analizando también en estos momentos. Hay conversaciones dentro de las bancadas. Nosotros estaremos pendientes para informarles en nuestras próximas emisiones. Dayana, tú tienes más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Andrea. Nosotros nos quedamos también pendientes de esa información que vas a recoger. Avanzamos con la información. Con el apoyo del movimiento, bueno, hay que decir también que hubo reacciones, ¿no?, de los presidentes que en este momento tiene nuestro país. Aquí está el presidente electo Guillermo Lasso, dijo en un tuit: extiendo mis felicitaciones a Guadalupe Llori, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Reitero mi compromiso a la función legislativa de trabajar en conjunto por el Ecuador. Éxitos en su gestión. También escribió y tuvo una reacción el presidente en funciones, Lenín Moreno. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Retomamos la información. A pocos días de que termine el estado de excepción, el COE Nacional califica de positivo el balance sobre el comportamiento de los ciudadanos. Este sábado, que se debe cumplir el confinamiento, veamos cuál es la situación en la capital. Paul Cuello nos tiene los detalles. Paul, te escuchamos.
¿Qué tal, Dayana? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, este es el último fin de semana de este estado de excepción decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 21 de abril. Ahora mismo nos encontramos en la avenida de los Chiris, donde en pocos minutos saldrá un operativo de control conformado por algunas instituciones de seguridad hacia los puntos más críticos donde se ha registrado precisamente inconducta por parte de la ciudadanía. Contarles nada más que durante esta jornada, durante este sábado, no se han registrado mayores inconvenientes y tampoco una fuerte carga vehicular. Y sí, el balance han calificado de positivo el balance precisamente de las autoridades de estos operativos ejecutados. Tenemos un informe al respecto, veamos. Sí, como les mencionamos, en pocos minutos saldrá un operativo de control hacia los puntos más críticos de la ciudad, como Chillogallo, como el norte de la capital, Calderón, instituciones que están las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes municipales de control. Tenemos un informe respecto a lo que dijo el presidente del COE Nacional. Veamos. Con artistas en vivo y respetando el distanciamiento y en estado etílico, más de 60 personas, la mayoría de ellas menores de edad, fueron desalojadas de esta vivienda ubicada al sur de Quito. Esta es la realidad que se puede contrastar con la conflictividad en la infraestructura sanitaria. Esta es una de las más de 12 fiestas que suspendió la Intendencia de Pichincha conjuntamente con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional durante el viernes y la madrugada de este sábado. Reuniones suspendidas, más de 12, y anteriormente teníamos 6 o 7, entonces sí es un número importante, la ciudadanía se está relajando. Si bien el tema respecto a las incivilidades a nivel nacional se redujo de manera considerable, Quito continúa siendo la ciudad que más comete infracciones sobre el incumplimiento del toque de queda, aglomeraciones y fiestas clandestinas. En una situación tan delicada, lastimosamente todavía existen inconductas y hay un buen trabajo del personal operativo y la policía sigue ingresando a domicilios y hemos desarticulado muchas de estas fiestas que se han generado en los domicilios. No obstante, a las autoridades les preocupa el comportamiento de la ciudadanía este sábado y domingo por los festejos del Día de la Madre. Ha habido autorizaciones por parte del COE Nacional de eventos culturales que se tienen permitido realizar hasta las 8 de la noche y también con restricción de aforo. Por ello estarán expectantes y reforzarán los operativos de control en todo el país. Y bien, el día de mañana les estaremos contando detalles de este operativo que se realizará esta noche en los puntos, como les mencionamos, más conflictivos de la capital. Con esta información yo regreso a estudios. Dayana, tú con más noticias. Amigos televidentes, buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Muchísimas gracias por la información desde Quito. Ahora revisemos qué ha pasado en Guayaquil. En Guayaquil, más de 1.700 fiestas clandestinas y 1.000 aglomeraciones se han detectado desde el inicio del estado de excepción. La noche de este viernes se detuvo a personas que infringieron el toque de queda. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles a esta hora. Luis, te escuchamos. Así es, Dayana, amigos televidentes, muy buenas noches. Me encuentro en el sur de Guayaquil, específicamente en las calles Quito y San Martín. Y como podemos observar, aquí se despliega uno de los puntos de control de las autoridades. Hay personal de las Fuerzas Armadas, también de la Autoridad de Tránsito Municipal, que revisan y chequean los pocos vehículos que continúan circulando pese a que rige el toque de queda desde las 20 horas de este viernes en este último fin de semana del toque de queda. Pese a que se han dispuesto los controles, se han registrado incumplimientos. A continuación les presentamos el detalle. Se cumple el cuarto y último fin de semana de toque de queda en Guayaquil y los controles se volvieron a ejecutar. En horas de la tarde de este viernes, el movimiento comercial y el tráfico vehicular fue intenso. Tráfico que se mantuvo incluso ya iniciado el toque de queda. Personal municipal recorrió varios sectores para verificar que los locales comerciales hayan cerrado sus puertas.
Hemos encontrado a un grupo de sujetos que se encontraba alrededor de una carreta y hemos pedido que se retiren a sus domicilios. Los controles vehiculares se dispusieron en diferentes puntos de la ciudad durante la noche del viernes y a lo largo de todo el sábado. Pero claro, hubo quienes una vez más irrespetaron las medidas. En La Alborada se detectó un bar clandestino con personas libando. Estas ciudadanas y ciudadanos de este momento han sido trasladados al distrito modelo para ser puestos en conocimiento del señor fiscal de turno por incumplimiento del artículo 282. Tan solo la noche de este viernes se detectaron 98 fiestas clandestinas en la ciudad. En Sauces 9 se encontró un restaurante que funcionaba como bar. Los infractores fueron detenidos. Hay más de 40 personas detenidas. La cantidad de infractores no ha sido menor en Guayaquil. Desde el 23 de abril a la fecha se han registrado 1.194 aglomeraciones, 1.712 fiestas clandestinas, 7.977 libadores y 8.552 escándalos. Los controles vehiculares también han arrojado resultados. Una media más o menos que puede ser de 20 a 25 vehículos diarios. Desde el inicio del estado de excepción se han detenido más de 700 vehículos en Guayaquil por infringir el toque de queda. A esta hora de la noche la presencia de vehículos es mínima en esta calle principal del sur de la ciudad. Recordarles que desde las 20 horas del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes se extiende el toque de queda, mientras que el estado de excepción se extenderá hasta el 20 de mayo. La recomendación por parte de las autoridades a la ciudadanía, por supuesto, es a respetar las disposiciones. Con esta información volvemos a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias por mostrarnos la situación en Guayaquil. Pues, por su parte, en Loja, las autoridades afirman que hasta la fecha también existe un balance positivo del estado de excepción. Se registra una disminución en la cantidad de contagios de COVID-19. María del Rocío Coronel nos tiene más información. Adelante. Gracias, Dayana, y buenas noches. Durante este último fin de semana de confinamiento se incrementaron los operativos en el sur del país para evitar el incumplimiento del toque de queda. Hasta la fecha, en el sur del país, según un primer balance de las autoridades, se registran resultados positivos en este confinamiento que está a pocos días de culminar. Según la gobernadora de la provincia de Loja, existe un decrecimiento en la velocidad de transmisión durante las últimas semanas. Si hacemos una comparación de los enfermos activos que teníamos o que tuvimos el 28 de abril, que estuvo muy cerca al estado de excepción que se declaró, tenemos 2.688 enfermos activos, frente al día de hoy que tenemos 2.175. La tendencia en la ocupación de camas UCI en esta provincia en el periodo previo al estado de excepción era del 98% y según las autoridades de salud hasta la fecha se ha reducido al 92.5%. Se espera incluso que estos índices continúen disminuyendo, dado que el comportamiento de la enfermedad generará un impacto a las 4 semanas de la aplicación de las medidas. Existe una disminución de casos que maneja la unidad de triaje respiratorio. Comparado con la semana anterior, hemos disminuido prácticamente un porcentaje de un 30% en atenciones. Según las cifras del EQ 911, la provincia de Loja ha registrado reducciones en aglomeraciones, fiestas en domicilios y libadores. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a no bajar la guardia y a continuar cumpliendo con las medidas de restricción y los protocolos de bioseguridad. Las autoridades presentarán un completo informe la próxima semana cuando concluya el estado de excepción con un balance y las cifras oficiales generadas desde el sur del país. Continúas tú, Dayana, en estudios. Buenas noches. Buenas noches, María del Rocío. Desde Loja nos vamos a ver cuál es la situación en Azuay. Varias personas fueron detenidas por no respetar el toque de queda. Las autoridades intensifican los operativos, sobre todo en horas de la noche, donde se han registrado en su mayoría los problemas. Iván Rodríguez nos cuenta más desde Cuenca. Iván, te escuchamos. Muchísimas gracias, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente han comenzado los controles por el toque de queda acá en la ciudad de Cuenca en este penúltimo día. Los resultados les contamos en la siguiente nota. Por lo menos 5 personas fueron detenidas entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado en los operativos del toque de queda en Azuay. Con el apoyo de diferentes instituciones, se recorrió los puntos más conflictivos. Se recomienda a las personas que cumplan, acaten todas las recomendaciones del COE mediante decreto ejecutivo 1291 con la finalidad de evitar temas de expansión de la pandemia y contagios masivos. Nosotros tenemos la competencia de CAMEX, realizar controles de armas, munición y explosivos en los vehículos. Si bien en su mayoría los conductores estaban habilitados para circular,
No obstante, se emitieron sanciones por otras circunstancias, como tener vidrios polarizados. No ha sido necesario tener vehículos, la gente está haciendo caso. Generalmente los vehículos que se encuentran circulando son personas que están saliendo de sus trabajos, de sus labores. Los que no descansan ni en toque de queda son los dueños de lo ajeno, que ingresaron a un local comercial en la Avenida de las Américas al norte de la ciudad, violentando todas las seguridades. El sistema de alarmas ahuyentó a los delincuentes. Ya para este sábado quizá la lluvia ayudó para que no se observe mayor actividad en las calles. Eso sí, los accidentes de tránsito no faltaron. Y mientras tanto, este lunes las autoridades harán una evaluación de estos 4 fines de semana de confinamiento acá en la provincia de La Suay. Es todo desde la ciudad de Cuenca. Retornamos a los estudios. De mi parte, buenas noches. Buenas noches, Iván. La situación es similar a la que nos acaba de contar Iván en Los Ríos. Autoridades en esta provincia clausuraron varios eventos que se realizaban en horario de toque de queda. El contacto ahora es con Martín Soto. Él nos tiene todos los detalles. Martín, te escuchamos. ¿Qué tal, Dayana? Buenas noches, muchas gracias. Fueron 4 fines de semana en confinamiento total que resultaron intensos en materia de operativos en la provincia de Los Ríos. El irrespeto estuvo presente en todas las jornadas, sin embargo las autoridades lograron mantener el control. Veamos un reportaje. 370 operativos fueron necesarios realizar en la provincia de Los Ríos para controlar que la población se quede en casa durante los 4 fines de semana en confinamiento total dispuesto por las autoridades, dejando como saldo 172 personas retenidas, 13 personas judicializadas, 123 eventos suspendidos, 411 locales controlados, 42 locales clausurados y 81 vehículos retenidos. Una de las intervenciones más recientes fue en el cantón Montalvo, donde clausuraron un prostíbulo clandestino y un billar con exceso de personas. Se espera que para el lunes las autoridades ya tengan cifras exactas del impacto de los confinamientos con respecto a reducir la curva de contagios de COVID-19. Lo que sí ha bajado también considerablemente es el número de fallecidos en la provincia, que antes era alto. En estos momentos se ha tenido una incidencia a la baja. En el hospital IES Babahoyo, el más grande para atención de COVID-19, se registró un descenso de atenciones respiratorias en esta última semana. Solo 3 pacientes se encuentran en terapia intensiva, mientras que las áreas de emergencia y hospitalización permanecen descongestionadas y con camas disponibles. Mañana que terminan los confinamientos, el comercio nocturno espera reabrir sus puertas y retomar las ventas que han sido afectadas durante esta medida. Esta es la información que tenemos desde la provincia de Los Ríos. Continúen ustedes con más detalles. Muchas gracias. Gracias, Martín, por la información. Ahora revisamos qué ocurre en Tungurahua. Los 9 cantones de esta provincia, algunos incumplieron con las disposiciones del toque de queda y las autoridades sancionaron a quienes realizaron fiestas. Las cifras de contagio va en aumento. El contacto ahora es con Edith Jacome. Ella tiene los detalles. Edith. Gracias, compañeros en estudios, buenas noches. En Tungurahua, durante el estado de excepción, se han reportado 2.000 llamadas de alerta. Además de los diversos operativos, se han detenido a 200 personas que incumplieron las disposiciones. Uno de los mayores problemas es Ambato, con su comercio informal. Les contamos más detalles en la siguiente nota. Tungurahua es una de las 16 provincias a la que se le dispuso el estado de excepción. Sin embargo, las autoridades de salud informaron que los casos van en ascenso. Se ascendió a una cantidad de 12.402 casos positivos de COVID, con una incidencia o un incremento de 240 por semana. Aún así, a muchos habitantes, conductores y comerciantes informales les costó acatar el toque de queda. Las medidas están claras para todos, pero si no se respeta, no hay más que hacer. En las 3 semanas, los operativos fueron constantes y se sancionaron a decenas de ciudadanos por estar en canchas de vóley y fiestas familiares. Nuestras autoridades han tenido que seguir retirando redes, seguir retirando balones, seguir enfrentándose a la población, teniendo también como respuesta agresiones por parte de la ciudadanía. Hace 3 semanas tuvimos una corrida de toros en Mocha, de las cuales inclusive existió una persona herida. Mientras que el sector turístico de Baños habló de las pérdidas económicas. Existe un número muy pequeño de turistas que están visitando la ciudad
en el transcurso de la semana, que se puede trabajar hasta las 8 de la noche, pero las pérdidas son extremadamente grandes para la ciudad de Baños. Y pese a las disposiciones y controles por parte de las autoridades, los casos de COVID-19 se mantienen en Tungurahua. El Distrito de Salud informó de 230 nuevos casos solamente de la semana del 19 al 25 de abril, es decir, 32 casos positivos por día, lo que mantiene al tope a los hospitales de la provincia. Con este informe retornamos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Edith. Gracias por el reporte, amigos. Luego de este recorrido por distintas ciudades del país en el último fin de semana de confinamiento, nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Retomamos la información, amigos. 226 pacientes buscan acceder a una cama de hospitalización o a la unidad de cuidados intensivos a nivel nacional. Esto ocurre cuando en el Ecuador se registran 407,000 casos confirmados de COVID-19. Este es un panorama normal al interior de los hospitales que a diario batallan contra el COVID-19. Pacientes entubados y decenas de médicos controlando cada uno de los signos, siempre alertas para salvar vidas. Según cifras que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional, hay un total de 226 pacientes en lista de espera para acceder a una de estas camas, 182 para la unidad de cuidados intensivos, 36 para cuidados intermedios y 8 para hospitalización. De este número, el 60% se concentra en Pichincha, donde 137 personas esperan atención en un hospital. A pesar de los esfuerzos, tal como lo relatan los médicos, la situación no mejora. En el hospital de Quito, número 1 de la Policía Nacional, el número de fallecidos se ha incrementado de forma considerable. La semana anterior fallecieron 12 personas, en lo que va de esta, 9. Pensamos que vamos a terminar con 400% más de mortalidad respecto al año anterior. Aunque ha disminuido el número de personas que a diario llegan con sintomatología respiratoria, la condición médica con la que llegan es peor. En el momento que nuestros médicos comienzan con sus protocolos, lamentablemente están ya automedicados, ya crean resistencias. Algo similar ocurre en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Allí hay un total de 22 camas de cuidados intensivos. Todas están llenas y la mortalidad actualmente alcanza el 50%. Según el jefe del área de terapia intensiva, los pacientes en las últimas semanas tienen nuevas características. Son algo más jóvenes, se ponen más graves en un tiempo más corto que antes. A ello apunta, se suma el hecho de que los medicamentos se están agotando. Según datos proporcionados por el IES a nivel nacional en los hospitales de esta entidad, hay un abastecimiento de medicamentos de apenas el 62%. En cuanto a número de camas UCI, solo hay 24 disponibles. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los entes de control sanitario nacionales autorizaron el ingreso de las dosis de Sputnik V a Ecuador. El ministro de Salud, Camilo Salinas, hizo público un documento en el que se confirma que en cuanto se concrete la compra de las fórmulas de la vacuna rusa, estas podrán llegar al país y ser administradas a la población. Este paso se concreta según la cartera de salud, una vez que el Fondo Ruso de Inversión Directa ha dado su aval al acuerdo del suministro. Y en esta misma línea, desde el próximo mes, 3 nuevas vacunas de distintas farmacéuticas podrían llegar a Ecuador para acelerar el plan de vacunación. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene más detalles. Joana, buenas noches. ¿Cuáles serían las vacunas que llegarían a nuestro país? Dayana, amigos televidentes, buenas noches. Las vacunas serían la Sputnik 5 de Rusia, Janssen de Johnson & Johnson y CanSino de China. Estas se sumarían a las que ya se están aplicando en el país, que son la de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Veamos la siguiente nota. Con apenas el 1.6% de la población que ha completado el proceso de vacunación contra el coronavirus, Ecuador es uno de los países de la región que más lento avanza en su campaña de inmunización. Solo en 2 ocasiones Ecuador pudo vacunar a más de 100,000 personas por día. De ahí que el promedio diario es de apenas 43,200 y sigue a la baja. Según el gobierno, más allá de los inconvenientes por la desorganización, no hay suficientes vacunas por el incumplimiento de las farmacéuticas. Desde el pasado 20
20 de enero, que llegó el primer cargamento, han arribado al país más de 2.099.000 dosis de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. A esa lista se sumarían a partir del próximo mes las dosis de la Sputnik 5 de Rusia, Janssen de Johnson & Johnson y CanSino de China. Según el ministro de Salud, Camilo Salinas, existe un aval de esta cartera de Estado. Hay un preacuerdo, aunque nada definido, para la llegada de unos 8 millones de vacunas de Sputnik 5 entre julio, agosto, septiembre, para finalizar el año o para el 2022. Con Johnson & Johnson habría un preacuerdo para 1 millón de dosis que podrían llegar en junio. Con CanSino el tema va más avanzado. La empresa se comprometió a suministrar al país 3 millones de vacunas entre julio, agosto y septiembre. Según el gobierno saliente, hay también acercamientos con otras firmas como Moderna o Sinopharm, pero sin avances. En la última semana el país superó los 405.000 contagios por COVID-19 y según datos del registro civil, hay 58.257 fallecidos en exceso desde que inició la pandemia. Aunque algunos países como Israel redujeron los brotes con la vacunación temprana y generalizada, los expertos advierten que relajar las medidas de restricción de movilidad puede deshacer el progreso alcanzado. Con más del 55% de su población completamente vacunada, Israel subió al 4º lugar en la clasificación de abril. Con esta información me despido. Sigues tú con más noticias, Dayana. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Joana Ramos, por ese reporte global. Son exactamente las 8 de la noche con 38 minutos ya. Vamos con otros temas. Colombia anuncia la reapertura del puente internacional de Rumichaca a partir del lunes 17 de mayo. El anuncio lo hizo el ministro del Interior del vecino país, generando reacciones de las autoridades de la provincia de Carchi. Uno de los pedidos del sector comercial y transportista de Nariño durante las protestas que vive el vecino país es la reapertura de la frontera con Ecuador, solicitud acogida por el ministro del Interior de Colombia en su reunión con los pueblos indígenas en Ipiales. A partir del día lunes queda abierta la frontera de Nariño con Ecuador. Este anuncio genera reacción inmediata de las autoridades de la provincia del Carchi, pues la resolución del 3 de enero del presente año ratifica el cierre de las fronteras ecuatorianas hasta entablar protocolos progresivos de forma conjunta entre los dos gobiernos. Bueno, nosotros nos llama la atención, esto es una mesa bilateral de negociación entre Ecuador y Colombia. Generalmente cancillerías son los llamados a hacer ese tipo de pronunciamientos. Lo cual no existe por el momento, por lo tanto una apertura inmediata pondría en riesgo la salud tanto de ecuatorianos como colombianos por una propagación de la pandemia, pues mientras Carchi supera los 7.000 contagios, Nariño se acerca rápidamente a los 60.000. Si se abre la frontera tendríamos un colapso inminente de nuestro Hospital Luis G. Dávila, por ende de todo el sistema de salud para la provincia del Carchi. Otro de los sectores afectados sería el comercio formal ecuatoriano, que logró una leve reactivación con el cierre de la frontera, evitando la fuga masiva de circulante al vecino país. La idiosincrasia del turista del interior del país hace creer equivocadamente de que en Colombia es más barato. Mientras no exista una disposición del gobierno a través de Cancillería, la Policía Nacional custodia el límite internacional para evitar el paso de vehículos y personas. Realizaremos los operativos necesarios que sean para seguir controlando sobre los pasos ilegales sobre el puente en sí mismo. Permanece habilitada únicamente la circulación del comercio exterior y personas en vulnerabilidad. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Continuamos con la información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Poco más de 30 millones de dólares en multas recaudó durante el 2020 la Comisión de Tránsito del Ecuador. La mayoría de casos obedece a multas por exceso de límites de velocidad y también por no usar el cinturón de seguridad. La primera mitad de 2020, la mayor parte de los ecuatorianos estuvimos confinados a causa de la pandemia del coronavirus. Pero esto no fue impedimento para que conductores infrinjan la ley de tránsito. Según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el año pasado se sancionó a más de 244.100 conductores y se lograron cobrar multas por poco más de 30 millones de dólares. Cabe recalcar que en la recaudación de mes de 2020 hay personas que hacen su pago de situaciones, pero son situaciones que van arrastrando. Las
Las infracciones y contravenciones más frecuentes fueron exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad. La primera representa un pago de $120 y la segunda de $60. Si usa el celular mientras maneja, puede ser multado con $40 y si conduce un vehículo sin placas, deberá pagar $120. En caso de que, por ejemplo, quiera matricular el carro o renovar su licencia, las diferentes instituciones, en mi caso la Comisión de Tránsito de Ecuador, se hacen convenios de pago. Se hace convenio de pago siempre y cuando superen un salario básico. Las autoridades han admitido que el proceso de recaudación o cobranzas de multas por infracciones de tránsito presenta deficiencias para gestionar los cobros, representando en promedio un 31% de incobrabilidad. Podemos decir que es por época de pandemia, como les decía, las personas priorizan el tema salud antes que la situación. En 2019, la Comisión de Tránsito del Ecuador recaudó multas por más de $80 millones y en lo que va del 2021 se han emitido multas por más de $6 millones, de los cuales solo se ha podido recaudar el 24%. Joana Ramos, 24 horas. En lo que va del 2020 ya se ha decomisado más de la mitad de la droga detectada en todo el 2020 en los puertos del país. En estas terminales se revisa apenas el 15% de los contenedores, por eso las autoridades de control señalan que es necesario más equipo tecnológico. En Ecuador existe un total de 8 terminales portuarias, a las cuales ingresan y salen contenedores desde y hacia el resto del mundo. Pero a la par esto es aprovechado por el narcotráfico para transportar la droga. Nuestro país se ha convertido en un país de paso, en una plataforma para tratar de que las organizaciones narcodelictivas cumplan su cometido. Por ello el control debe ser permanente. Y hay resultados, pues los decomisos se han incrementado. Solo en puertos del país en 2019 se decomisaron 7 toneladas de droga. Esa cifra en 2020 subió de manera exponencial a 23 toneladas. Y en lo que va del 2021 ya suman 14.5 toneladas. Es decir, más de la mitad de todo el año anterior. El puerto de Guayaquil es donde más sustancia ilícita se detecta. Que por sus lugares de destino es uno de los puertos más apetecidos del Ecuador. En este marco las autoridades señalan que reforzar los controles es vital. Pues pese a los resultados, apenas se analizan del 10 al 15% de todos los contenedores. En el puerto de Guayaquil se entregó equipo para reforzar seguridad. Este tipo de acciones que ya se han dado en otros países funcionan. Pero esto aún es insuficiente. Para quienes realizan el control afirman, es necesaria tecnología, específicamente escáneres, como con los que cuenta el puerto de aguas profundas de Pozorja. Desde el Ministerio de Gobierno se trabaja en una normativa. Que sean directamente los mismos puertos quienes realicen esta inversión sin necesidad de que el Estado ponga dinero y que luego lo recuperen a través de una tarifa que sea cobrado al usuario del puerto, al dueño del contenedor. Entonces, el ministro Martínez espera entregar esta normativa antes del fin de su gestión, a la cual le restan días. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Antes de finalizar también este espacio, queremos revisar qué está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Decirles que en pocos minutos más se busca reanudar la sesión de la Asamblea Nacional. Eso es lo que aún está pendiente. Ya terminó este proceso de fumigación que estaba previsto y que se está realizando cada 3 horas. Hubo un pare ahí por parte de los asambleístas y ahora se piensa reanudar para el día de hoy, escoger a los miembros de la vocalía del CAL. También mientras se realizó esta suspensión temporal de la sesión de la Asamblea, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, dio una rueda de prensa, aprovechó dar una rueda de prensa y aseguró algunas cosas. Primero dijo que no van a haber extremismos y que van a crear gobernabilidad para el presidente Guillermo Lasso. Además, aseguró que solo 10 minutos antes de la votación le dieron el apoyo y que por eso fue una linda sorpresa para ella el convertirse en presidenta de la Asamblea. Reitero lo que dijo también al iniciar su comparecencia frente a los medios de comunicación. La primera como presidenta electa de la Asamblea aseguró que provocarán la gobernabilidad y que trabajarán de forma articulada con el Ejecutivo. Aseguró también que van a crear una comisión ocasional para revisar las concesiones petroleras y mineras y que van a fiscalizar el plan de vacunación. Así las cosas, nosotros nos quedamos pendientes y Andrea Samaniego ya se encuentra ahí en la Asamblea Nacional. En nuestras próximas emisiones, el día de mañana, usted tendrá todos los detalles. Amigos, aquí nos despedimos. Buenas noches.